fuego, lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria, mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lleno, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declara en tus promesas, me acerco a ti. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo
¿Y qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Muchas gracias, amigo Kevin Sior. Y buenos días con los hermanos de Akanier. Shabbat Shalom, nuevamente con todos. Gracias al sacrificio de nuestro Salvador, Redentor, Mesías, Jesús, nos hemos sido cercanos al Padre, y es por eso que hoy podemos mencionar su nombre, podemos publicar sus alabanzas, porque alguien nos perfeccionó mediante su sacrificio, ¿sí? Entonces vamos a estar dando inicio al estudio de hoy. La porción que vamos a ver hoy se llama Tazria, Parashat Tazria. Es la cuarta parashá del libro de Levítico. Estamos en la cuenta del Omer, 7, faltan 43 para Shavuot. Es 18 de abril en nuestro calendario y 24 de Aviv en el calendario hebreo, ¿sí? Las porciones que hoy vamos a estudiar se encuentran ubicadas en Levítico 12 y en Levítico 13. Es importante aclarar que el pueblo judío como tal está estudiando esta semana la porción que estudiamos la semana anterior. Esto es porque en Pesaj, en Pascua, ellos detienen la lectura de la Torá, la tradicional, el orden tradicional, y aplican una lectura especial. Eso sí, todo el mundo está estudiando la porción anterior. Dicho esto, vamos a hacer así. Tazria significa, pues este texto empieza cuando la mujer concibiere, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito más. Un breve recuento de lo que vimos la anterior semana. Aprendimos que Yehoshua es igual a Yeshua y es igual a Jesús. Entonces, sea de cualquiera de las tres formas, tenemos que entender que se está hablando de un mismo nombre. En español se ha hecho dos nombres, Jesús y Josué, pero vimos que en el hebreo provenían de un mismo nombre. Entonces, no nos extrañe algunos pasajes que digan Josué y realmente se estén refiriendo al Mesías. Solo vimos la importancia de llevar todo esto a la edad, ¿no? Vimos que un estado de embriaguez, un estado de embriaguez no ejercieron su rol ni terminó prestando lo que les parecía, y pues como consecuencia fueron consumidos. Entonces, vamos, ¿qué es extraño? ¿Cómo se podría presentar fuego extraño hoy?
Entonces, vimos que el fuego extraño consistía en no acercarme a Dios a mi manera. Sí, no acercarme a Dios con mis propias intenciones o diciendo, eh, yo sé cómo agradarle a Dios porque la verdad es que no podemos ni sabemos. ¿Sí? Entonces debemos tener esa precaución. También puntualizábamos que lo que importa no es la intención con que nos acerquemos. Lo más importante entre la intención y hacer las cosas porque debe o porque se tiene es eso, hacer las cosas porque hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque la intención un día está y al siguiente momento ya no está. Y veíamos la parábola de los dos hijos. El que le dijo al padre que no iba a ir, ya se terminó yendo. Y aquel que le dijo que sí iba a ir fue el que se declinó al final. Y Jesús pregunta, ¿quién hizo la voluntad de su padre? Obviamente el que terminó yendo. Entonces, no importa que no sea nuestra intención, no importa qué tan correcto pensemos que sea lo que estamos haciendo, si no está de acuerdo a la palabra, si no está de acuerdo al procedimiento establecido para acercarse a Dios, lo estamos haciendo mal. Y la palabra misma da testimonio de esto, dice que la palabra misma dice que nuestras obras, nuestros mejores intentos son trapos de inmundicia. Entonces, no es a nuestra manera. También pudimos ver el propósito de la dieta de Dios. Vimos que entre todas las cosas que prohibió, que son los animales en caso de los animales marinos, aquellos que tienen escama y aletas, eso se podían comer. En el caso de los insectos y de las aves, vimos que el propósito de Dios no lo hizo por salud, no lo hizo para que nuestra vida se suelta, ni por motivo, ni la belleza de los animales que pudo haber sido en ese tiempo. Lo hizo en el versículo 42, que es para que seamos santos, para distinguirnos del resto del mundo, para distinguirnos de Egipto. Entonces, decir que Dios ya ha permitido comer de todo, está haciendo eso por la Dios permitió ver cosas que había métodos de crianza, no había algo adecuado para tomar, etcétera. No se trata de, no se trata de qué tan sana parezca la comida o qué tan enfermizo pueda ser. Es una cuestión de santidad. Abstenerse de una comida es por santidad, por protegernos, no porque Dios no quiere que comamos bien aquí en la tierra. Y dicho esto fue lo que vimos anteriormente. Vamos a pasar al tema de hoy. Muy bien. El tema de hoy o la enseñanza de hoy se llama el pecado de concebir. ¿Sí? ¿Por qué era necesario presentar sacrificios después del acto, o sea, después del parto? La mujer tenía que presentar dos tipos de sacrificio, los cuales vamos a ver más adelante, pero el hecho es que, como ustedes saben, como lo vimos anteriormente, se presentan sacrificios para el mal común con Dios, para que sea mediante esa víctima la que se lleve la condena de muerte por el pecado y simplemente la gracia hace nosotros podamos estar en comunión con Dios. Entonces, ¿cuál era el pecado de tener hijo? A pesar de que Dios dijo que ¿por qué no puede ser difícil después de dar? Sí, esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo el día de hoy. Es la que deben tener en mente. ¿Por qué era necesario presentar sacrificios después del acto del parto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Vamos a ver. Listo. Déjenme ver cómo puedo hacer en un momento para poder mejorar esto. ¿Me escuchan mejor ahí?
¿Me escuchan mejor? Sí, mejoró el audio. Sí, Carlitos, sigue hablando para ver qué pasa. Gracias, gracias, muchas gracias por la confirmación. Bien, entonces decíamos, estábamos aquí en el pecado de consumir, ¿sí? Vamos a empezar a estudiar por qué se necesitaban presentar sacrificios. Y vamos a abrir las Biblias en Levítico 12, versículo 1. Ahí está compartido. Si me ayudan silenciando los micrófonos, por favor, para evitar esas interferencias. Bien, estamos en Levítico 12, versículo 1. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba o cuando genere semilla y dé a luz y sea varón, será inmunda por 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Eso nos dice el versículo 12. Entonces volvemos a las diapositivas. Cuando genere semilla que termine en parto y sea varón, será inmunda. 7 días como los días de su separación por su debilidad. ¿Por qué? Vamos a empezar un poquito a esclarecer algunos términos. La palabra inmundicia o inmunda o inmundo, que es la que se utiliza en nuestras traducciones normales, no refleja mucho el deseo de preservar a una persona o la intención que tiene Dios para evitarle a esa persona cruzar un límite que le pueda hacer daño, sino parecería que está relacionado más bien con algún aspecto de higiene, ¿sí? Y es lo que ponemos aquí, no está centrándose en la higiene de la persona. El término inmundicia, con el cual se refiere Dios a las personas que han realizado cierta actividad y ha sido perjudicial para ellos, no tiene que ver nada con el ámbito de la higiene, así como la comida no tenía nada, bueno, de trasfondo sí tiene que ver con la salud, pero para Dios no eres el enfoque. El, la- el, el ser inmundo para Dios es un estatus de incompatibilidad con la santidad, ¿sí? Es querer poner aceite al agua y mezclarle, el aceite siendo la inmundicia y el agua siendo la santidad. Entonces, cuando leemos inmunda en el texto, no es con maldad, es un estado de preservación que Dios coloca en la persona porque en ese momento se halla incompatible con la santidad, que es el mismo, ¿sí? Entonces, cuando veamos la palabra inmunda, que viene de tame, ¿sí? No es adecuado usar inmunda, o al menos eh, usarlo y pensar que se refiere a un término de higiene, o algo que apunta a la salubridad de la persona. No, es un estatus de incompatibilidad con la santidad, un positivo y un negativo. Si juntamos, se hace chispa. Entonces, no queremos un cortocircuito ni nada por el estilo, sino que tenemos que presentarnos como es debido. Y es lo que pasaba. Y ahí dice 7 días como los días de su menstruación. Tenemos en nuestras Biblias. Pero bueno, resulta que no es que la mujer pasa 7 días menstruando. Este periodo llamado menstruación se refiere a los 7 días que comprende eh, el sangrado de la mujer y la posterior limpieza de ella con sus flujos y los residuos que quedan, ella los sigue eliminando en el periodo de los 7 días. Sí, entonces no es que 7 días pasa sangrando, sino que en el transcurso de estos 7 días termina de purificarse su cuerpo, biológicamente hablando. Entonces decimos como los días de separación por su debilidad.
es la palabra que aparece en el texto. Separación, vamos a ver que más adelante la traducción sí usa esta palabra para traducir, y la siguiente palabra es debilidad o enfermedad. Entonces, esta norma fue colocada por Dios justamente para evitar que el hombre se aproveche de la mujer en un, en un, en un deseo de preservarla, porque no sabemos las prácticas que tan primitivas, no tenemos constancia, pero hoy en la actualidad se oyen de esos casos que quizá las mujeres son forzadas a tener intimidad con sus maridos o simplemente lo hacen con consentimiento después del parto o a poco tiempo. Bueno, Dios dice que tiene que esperar un periodo de 7 días para que se termine su debilidad. Es el periodo del tratamiento en que la mujer va a reconstituirse. ¿Sí? Seguimos versículo 3. Tenemos, y al octavo día se circuncidará al niño. Versículo 4. Mas de ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. ¿Sí? Vamos a leer otra versión, que es la que estuvo un poquito más adecuada. Dice, y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días. No tocará ninguna cosa sagrada ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Versículo 5. Pero si da a luz una niña, quedará impura por 2 semanas, como en los días, miren, vuelta vamos a la Reina Valera, y dice, si diera a luz a su hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación. Es la misma palabra que aquí le traducen como menstruación, pero el, el traductor pues así lo quiso. No se puede hacer nada. Pero bueno, es para verificar la hipótesis. Sí. Y si diera a luz a hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación y 66 días estará purificándose de su sangre. Hasta ahí nos deja el versículo 5. Entonces vamos a seguir haciendo unas anotaciones. Si es que inmundicia es el estado de incompatibilidad con la santidad, la purificación será lo contrario, la recompatibilización con la santidad, el volver a acoplar nuestro cuerpo física y espiritualmente para que estemos de acuerdo y conforme a los requisitos de Dios. Entonces aquí, como vimos en una versión, dice 33 días permanecerá en las sangres de su purificación, entendiendo todo este contexto. Recompatibilización con la santidad. Entonces, ¿qué significa permanecer en las sangres? La palabra sangres en plural es un tecnicismo del idioma, el cual se refiere a los residuos que quedan de esa impureza que sigue fluyendo. E investigando un poquito, después del parto, la mujer sigue eliminando coágulos, sigue eliminando fluidos, sigue eliminando eh, algunas cuestiones que son propios de la purificación biológica del cuerpo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? 33 días, aparte de los 7 que mencionamos anteriormente, permanecerá en las sangres, es decir, permanecerá eliminando esos fluidos con los cuales se hará recompatible con la santidad. Ahí sale purificación. Estamos explicando estos contextos. Ninguna cosa de la santidad tocará ni al santuario vendrá. Recordemos que todas las cosas que estaban en el tabernáculo eran expresiones mismas de Dios. La menorá, los panes, el arca, el velo, el propiciatorio, el altar del sacrificio, el lavatorio de manos, todo Dios lo mandó a construir tal y como Él quiso. Lo único que Él hizo fue buscar una impresora, como dijimos, por medio de Bezalel, allá en el Éxodo. Entonces, acercarse al tabernáculo en ese momento era estarse acercando a los elementos de Dios, tal cual. Entonces, por eso la importancia. Al tabernáculo no podía entrar nada que no estuviera compatible con la santidad.
Y justamente vimos lo que pasó cuando alguien entra incompatiblemente. ¿Sí? Versículo 5. Su hija, si fuere hija, si pariere hija, 2 semanas será su separación, como vimos que aparece en la Reina Valera, es decir, cuando es niño pasa 7 días curándose, purificándose, vuelta si es hija, ese periodo se hace en 2 semanas y 66 días permanecerá en la sangre de su recompatibilización con la santidad, o como aparece en nuestro texto, de su purificación. ¿Sí? Entonces, en resumen, si una mujer tiene un varón, pasa 33 días más 7 días, que son los que menciona el versículo 2 y 4, y en total son 40 días en los que la mujer tiene que pasar recompatibilizándose con la santidad de Dios. En cambio, si fuere mujer, todo el tiempo se dobla. Son 66 días más 14 días. En total suman 80 días. Este es el tiempo que se tenía que esperar después de concebir un bebé, sea este varón o mujer. Y aquí hay algo interesante. Empecé a investigar un poquito, a preguntar a la sabiduría de mamá, y pues me contaba que antes ni bien se daba parto, ni bien se tenía un parto, casi que era obligatorio que las mujeres tengan una cuarentena en casa para reconstituirse físicamente, donde me cuenta que no planchaban, que no lavaban, que tenían una dieta especial y muy nutritiva, que se concentraban en recuperarse físicamente y también en la crianza de su hijo. ¿Sí? Y aquí vemos que la medicina, miren esto aquí, eh, el lapso de tiempo que pasa entre que se expulsa la placenta después del parto y la recuperación total del útero se denomina puerperio o cuarentena. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde salió esta costumbre? Pues de la Biblia. Siempre estuvo ahí. Y estas mismas fuentes dan validez a este periodo de reconstitución. Dice, a la vez, investigaciones concluyen el beneficio de estas prácticas en torno a la salud y recuperación que llevan a promover el respeto hacia las creencias grupales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo un paréntesis breve, eh, viendo a mi abuelita, tiene unos 76, 77 años, tiene una gran vitalidad. Está cocinando continuamente, se preocupa por servir a todos, sigue con sus fuerzas, gracias a Dios, bastante buenas respecto a su edad y pareciera que no está cansada, que nunca está cansada. Entonces, estoy seguro que en su momento ella tuvo este periodo de reconstitución física, ¿sí? Y es la diferencia en la actualidad. Pues los médicos ahora tengo entendido que si pudiera pararse después de que sale el bebé, mejor. Sí, ya no se respeta esta práctica, este mandamiento, sino que se ha ido eliminando paulatinamente. Ahora son unos 2 o 3 días y que ya todo normal, no pase nada y vemos la diferencia. La misericordia de Dios hacía que las personas pues, que guardaban estos periodos tengan más fortaleza y eso se ve reflejado hasta el día de hoy. En cambio, pues vemos como poco a poco la salud va deteriorándose a más avanzada edad, en el caso de las mujeres, que les falta calcio, que algún desgarro de sus órganos reproductores, que ya quedan inhabilitadas para tener nuevamente hijos. Entonces, quizás sea de revisar la Torá, quizás sea de volver a ver qué mandaba Dios hacer después del parto. Y ahora muchas personas quizá dirán, "No, ahora yo no puedo darme el lujo de pasar 40 días en reposo". Y está bien, pero yo no puedo demandarles eso, sino que las mujeres que den a luz o si tienen a alguien que está dando, les invitaría a que reflexionen conjuntamente en los mandamientos que estamos viendo arriba, porque nada de eso se ha abolido, ¿sí?
los periodos que aún Dios manda de pausa a la mujer después del parto siguen intactos. Y 80 días suena bastante, pero en la sabiduría de Dios, Él sabe por qué mandó ese tiempo. Ningún doctor va a decir que conoce mejor el cuerpo que Dios mismo. Entonces, si mandó 40 días para el hombre y 80 días, habrá una gran bendición de guardar ese tiempo, como el resto de los mandamientos, como en la dieta. Sí, es cuestión de dar ese paso, ¿no? No subestimar la sabiduría de Dios, no compararla con lo actual y pensar que si pueden ayudarnos cultivando. Por favor. Gracias. Bien. Pues decíamos no subestimar la sabiduría de Dios. No, todavía no. A ver. Sí, ya. No subestimar la sabiduría de Dios en cuanto a estos periodos. Entonces, cerrando ese paréntesis, vamos al versículo 6 a ver qué nos dice Dios de este pecado de concebir. Entonces, bueno, vemos la diferencia entre purificación e inmundicia. Ya hablamos y ojalá hayan quedado claros esos términos. Versículo 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto, y un palomino o una tórtola para, ahí no dice expiación, sino jatá, que es pecado, ¿sí? Entonces, cuando cumplidos los días de su purificación, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o tórtola para, por el pecado, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante del Señor y hará reconciliación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para el pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella, la evidencia, ¿sí? Y el sacerdote, ¿dónde estábamos? Ya, y el sacerdote hará reconciliación por ella y será limpia. Entonces volvemos a las situaciones de acá. ¿Qué nos está diciendo? Que una persona, obviamente lo vimos, una vez que haya concluido, sea sus 40 u 80 días, tenía que traer una oveja para el holocausto y una paloma para el pecado. Y si es que no tuviera dinero, se hará reconciliación con ella a través de 2 tórtolas. Entonces aquí queda en evidencia una vez más que en el tiempo de Jesús, de Yeshua, su familia no estaba en buena posición económica, sino pues estaban en el estrato social bajo. Pero ¿qué es lo interesante de aquí? Y para reforzar el tema de la inmundicia, que no es un aspecto higiénico, dice que después de quedar limpia, después de que haya cumplido sus periodos de limpieza, de purificación, tenía que traer un holocausto, sacrificios. Y después de los sacrificios quedaba habilitada. Entonces, obviamente, entonces deja en evidencia primero de que no es por obras, ¿sí? Y esto se sigue aplicando a la actualidad. No es por obras. Una persona puede cumplir el correcto procedimiento del mandamiento toda su vida, pero si no ha sido acercado por el sacrificio de Yeshua, ha sido totalmente en vano. La mujer aquí, como vemos y como de evidencia el versículo, decía que ella no es que decía, ya cumplí mis días, ya déjenme entrar al tabernáculo. No, a pesar de que había sido recompatibilizada con la santidad o purificada, en resumen, necesitaba un sacrificio para, para que ella quede finalmente habilitada. Y esto nos está apuntando a que el estado de inmundicia va mucho más allá de lo físico, si no se centra en lo espiritual, en aquello que no percibimos a simple vista. Y por eso, sacrificios, porque no se centraba en un aspecto de higiene, sino en un aspecto espiritual. Entonces, volviendo al tema, no es por obras. Dice el proverbio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo,
no se apartare. Primero que por más que instruyamos, ahí sí debo decirlo, por más que instruyan a sus hijos en la Torah permanentemente, pues va a llegar un momento donde se van a equivocar, sea en mayor o en menor cantidad, pero supongamos que nunca se equivoca y toda su vida guarda la Torah perfectamente, guarda la ley de Dios, los mandamientos perfectamente. Si es que no ha conocido al Mesías, si es que no ha entrado por la puerta de las ovejas, va a terminar muriendo, ¿sí? Porque no se trata de obras para que nadie se gloríe, sino del sacrificio que nos hace justificados. Y se sigue replicando esto. Lo repetimos, la mujer no era los méritos que hacía de cumplir los días, sino al final todo se reducía en un sacrificio. Era la llave que abría la puerta a la santidad. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, algún aporte, alguna inquietud. Me parece que sí hay una pregunta. Vamos a ver. Dicen, ¿por qué la diferencia de recuperación cuando nace un niño o una niña? ¿Por qué un cordero y una paloma? Ok, vamos a ir por orden. ¿Por qué el doble cuando es niña y por qué la mitad de días cuando es niño? Pues el Señor no explica ni da la razón. Al final vamos a señalar un motivo, que es la conclusión del estudio de por qué uno tanta cantidad de días y otro el doble. Sí, pero esa respuesta vamos a responderla al final. La otra pregunta es, ¿por qué un cordero y una paloma? Bueno, pues son los animales que destinó Dios en ese momento. Vemos que en la anterior porción leímos que pedía en cambio un macho cabrío para el holocausto, en caso de Aarón, y para los hijos de Israel había pedido un toro. Entonces, pues son los animales que pidió Dios en ese momento y los que quedaron establecidos. ¿Sí? Y vamos a ver en la anterior porción que en caso de las personas que tenían lepra, el procedimiento estaba dado por palomas. Pero son los animales que dio Dios, es lo que dispuso. ¿Sí? Entonces, volvemos aquí. Creo que hay otra pregunta. La venida de Yeshua suple el sacrificio y la práctica de separación. El sacrificio, por supuesto que sí. Eso también vamos a estarlo detallando en la conclusión del estudio. Y los periodos de separación, no. Es porque es como en el caso de los animales. Si comiésemos cerdo ahora, igual quedaríamos inmundo, porque es algo que Dios, inmundo, incompatibles con la santidad. Entonces es algo que Dios dejó definido para precautelar a la mujer. Sí, eso sigue en pie. El sacrificio, claro que no. Y vamos a verlo al final del estudio. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es el delito tan grande? Y justamente la pregunta, ¿por qué en el caso de concebir a una mujer es el doble? ¿Cuál es el delito tan grande para presentar un holocausto y un corbán por el pecado? ¿Qué tan malo se hizo? Si solo se cumplió el mandamiento de multiplicar y fructificar. ¿Cuál es la falta tan grande delante de Dios? Y es lo que vamos a estudiar hoy para ir respondiendo a nuestras preguntas. A ver que cambie de diapositiva nomás. Sí, ya. Volvamos en el tiempo. ¿Sí? La caída del primer Adán. Esto sucede en Génesis 3, consumada a lo largo de todo el versículo y como conclusión por allí en el versículo 23. Entonces, bueno, sabemos la historia que Adán no estaba cuidando a su mujer y pues ésta salió a conversar con quien no debía. La serpiente le hizo olvidar de lo que Dios había dicho y terminó fornicando
con el conocimiento del enemigo. Entonces, cuando la serpiente arrojó su basura a la mujer, quisiera que me ayuden, ¿qué introdujo en la creación? ¿Qué introdujo en la creación la serpiente cuando arrojó su basura a la mujer? Si me pueden ayudar en el chat o por voz, no hay problema. ¿Cuáles fueron las consecuencias de lo que hizo la serpiente? ¿O cuáles fueron las repercusiones, daños colaterales? Ya llegó una. Separación. ¿Por qué la separación? Un poquito más al fondo. ¿Alguien se anima? Ya llegó otro. Genial. El pecado Carlitos. y la muerte. Sí, genial. Hermano Fabián, buen día. Entonces, sí, cuando la serpiente arrojó su basura a la mujer, introdujo en la creación el pecado primeramente y por consecuencia del pecado, la muerte. Y esto lo dijo Dios: el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Sí? No es que se le terminó la vida, sino que fue desconectado de la fuente eterna y pues pasó a ser un hombre mortal, el primer Adán. Entonces introdujo el pecado y la muerte. Y vamos a ver esto de testimonio en 1 Corintios 15, 56, por favor. Vamos a ir con nuestras Biblias a 1 Corintios 15, 56. Entonces les leo. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Bueno, y esta traducción sí nos deja en graves aprietos. Primero vamos a analizar la primera parte. Ya que el aguijón de la muerte es del pecado. ¿Qué entendemos nosotros al leer este versículo? Se entienden dos cosas. Primero, que el pecado le está pinchando a la muerte. Dice que el aguijón de la muerte es del pecado. Entonces, que el pecado está con una lanza, con una puña, introduciéndose a la muerte. Una manera de entender. Segunda manera de entender, la muerte tiene un aguijón que es el pecado. Es decir, la muerte va caminando y sigue pinchando. Pero no es ninguna de esas. Para entender esto y las palabras que utiliza el apóstol Pablo, hemos de entender que la ciudad de Corinto era una ciudad que tenía buenas bases de arquitectura y por ende manejaban el diseño, los instrumentos para dibujo, lo que es compases, cuadras, ángulos, todo eso para la construcción de material, ¿sí? Entonces era una ciudad que tenía muy buenas bases en esos temas, en los temas artísticos y en la arquitectura también. Entonces, cuando utiliza la palabra aguijón, vamos a ver qué es. Aguijón viene traducido del griego kentron. El kentron sale de la punta con la que el compás hace su centro para trazar la circunferencia. Entonces, si traducimos textualmente kentron, sí es un aguijón, pero lo que el apóstol Pablo aquí realmente está queriendo decir es que se refiere a que ese centro es el origen de la circunferencia. Si no hubiera ese centro, no se podría trazar la circunferencia. Entonces, este punto central, donde he clavado el kentron, viene a ser el origen de la circunferencia. Entonces, aquí no se está refiriendo tácitamente a lo que representa, a lo que es el aguijón, sino metafóricamente a que es el origen. ¿Sí? Y ellos sabían muy bien este idioma porque
lo usaban a diario. Entonces, ya que el origen de la muerte es el pecado. Y ahí sí se une lo que está en Génesis. A través del pecado se introdujo la muerte en la creación. Y aquí nos da testimonio 1 Corintios 15:56, ya que el origen de la muerte es el pecado. ¿Sí? Y aquí vamos a la más grave. Y el poder del pecado, la ley. O sea que mientras más cumpla la ley, más poderoso me hago en el pecado. Aquí se entiende así. El poder del pecado es la ley. ¿Cómo? Pues bueno, por eso es que hay tanto rechazo a la ley hoy en día que ya está abolida. Dicen, hermano, nuevamente con la famosa frase, pero aquí dice, el pecado tiene poder en nosotros por la ley. Y no, tampoco es eso. Ya que está hablando en un contexto matemático el apóstol Pablo, esta palabra poder viene del griego dunamis. En matemática, esta palabra dunamis se refiere al exponente que se usa en la potenciación. Entonces vamos a ver cómo quedaría traducido este versículo. Ya que el origen de la muerte es el pecado y el exponente del pecado es la ley. ¿Sí? El exponente en términos matemáticos. Entonces, ¿qué me indica un exponente en la potenciación? Rápidamente, me indica cuántas veces debo multiplicar determinado número. Entonces, lo mismo hace la ley. Me indica qué tan grave es la transgresión que estoy realizando. Por ejemplo, la ley determinaba una cosa para aquellos que mataban accidentalmente a una persona, a la final muerte, y esta no era lo mismo que la persona que mataba con intención a otra persona. Pero sin la ley eso era imposible de determinar. Entonces esa es la idea del versículo. El origen de la muerte es del pecado y el exponente del pecado es la ley. Ahora, no digo que esta palabra que se utiliza aquí sea de traducir en toda la Biblia como exponente. Las palabras, algunas agarran su significado de acuerdo a su uso. Por ejemplo, si alguien que no tiene idea de Biblia le dice que no sabe nada de Biblia, que nunca ha estudiado, usted le dice, vamos a estudiar las parábolas. Y él es matemático. ¿Qué va a entender él? Va a entender al movimiento que realiza un cuerpo. Ahora vamos al otro escenario. Usted le dice, vamos a estudiar las parábolas a alguien que no sabe nada de matemáticas y que sí estudió Biblia. ¿Qué va a entender? Vamos a estudiar las palabras de Yeshua. Es lo mismo. Las palabras agarran el contexto según el significado, según el contexto. Y es lo que pasa aquí. Si usted en el laboratorio me dice, ayúdeme con un cultivo, yo no voy a pensar en un cultivo de papas, sino en uno de bacterias. Y si estuviera en el campo, lo contrario. Entonces lo mismo pasa con esta palabra. El exponente del pecado es la ley. ¿Sí? Entonces así quedamos. 1 Corintios 15:56. Nos da la pauta para seguir en el camino. Segundo punto, no se olviden que esta es nuestra pregunta. ¿Cuál era el delito tan grave al nacer? Y entonces estamos haciendo un preámbulo muy importante para entender cuál era ese delito. Bien, ahora, el judaísmo ha determinado, o ellos creen, como no tienen más revelación, que el primer Adán es la luz del mundo. Sí, el primer Adán es la luz del mundo. Nosotros por revelación, por el Evangelio, por testimonio en nuestras vidas sabemos que esa característica es única y exclusiva del postrer Adán, pero ellos no saben. Y el fundamento con el cual dicen esto está ubicado en Proverbios 20:27. Vamos a ver qué dice Proverbios 20:27. Bien,
dice nuestra versión: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Hasta ahí. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces, ahí ellos entendieron que el primer Adán, porque aquí la palabra que sale es Adán, iba a ser la luz del mundo. Ellos entendieron eso. Bueno, vamos a empezar a hacer algunas correcciones. Primero, dice, bueno, sí dice lámpara de Jehová, es el, no dice espíritu, dice la Neshama. ¿Qué es la Neshama? ¿Qué viene siendo la Neshama? Vamos a volver a nuestra presentación. Bien, lámpara de Dios es la Neshama del Adán. Entonces, que el mecanismo por el cual Dios ilumina al hombre es su Neshama. ¿Qué es la Neshama? El judaísmo le ha atribuido a esta palabra el significado de alma. Por eso cada mañana ellos recitan una oración, la cual dice: gracias, Señor, porque has hecho que vuelva el alma a mi cuerpo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ellos creen que cada noche el alma se les sale, va a vagar por ahí y pues es gracias a la misericordia de Dios que vuelve de nuevo a su cuerpo. Pero no, la Neshama no es eso. Eso es un concepto errado. Y vamos a ver qué nos dice. Vamos a esclarecer estos términos bíblicamente. Vamos a abrir nuestra Biblia en Job 32:8. Entonces, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entonces, en anteriores momentos vimos que, según la palabra, en el espíritu no es que habita en el hombre no habita un espíritu por sí mismo, sino solamente el de Dios. Y cuando ese espíritu sale, nosotros morimos. Entonces, ¿cómo se entiende la palabra espíritu? La palabra espíritu, que aquí sí es ruaj, también hace significado a la mente. Vamos a ver qué nos dice este diccionario. Un ejemplo que pone aquí. En sentido secundario, espíritu se hace referencia a la mente. Primera de Reyes 21:5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Entonces, Jezabel tenía superpoderes, tenía una vista que iba más allá de lo evidente. Claro que no. Cuando decía ¿por qué está tan decaído tu espíritu?, se refería a ¿por qué está tan decaído tu ánimo? ¿Por qué está tan decaído tu racionamiento? En resumidas, ¿por qué estás tan pesimista? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo vuelta Job 32:8? Ciertamente, mente hay en el hombre, raciocinio, emociones hay en el hombre, pero aquí no sale soplo, pero la Neshama del Omnipotente le hace que entienda. Y esto está pegado con lo que nos dice el Evangelio. Es otra forma de decir lo que nos dice el Evangelio. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, juntemos estos versículos. ¿Qué está apuntando? ¿Qué está diciendo? En Job 32:8 dice que el hombre tiene raciocinio, tiene mente, tiene ciencia, pero si no viene su Neshama, no podemos entender. Y aquí en 2 Corintios nos dice, en 1 Corintios nos dice eso más masticadamente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no se las puede entender porque solo se las discierne espiritualmente, ¿sí? Entonces esta Neshama viene siendo aquel espíritu que nos da entendimiento sobre las cosas de Dios. Por eso la ciencia no puede probar lo que Dios ha dicho. No quiere aceptar, porque así se les presentare Dios, ellos no tienen el espíritu de Él para discernirlo, ¿sí?
Entonces, ¿qué es la Neshama? Volviendo al tema, con la revelación de la palabra. La Neshama es aquella que nos hace entender los designios de Dios que solo se pueden discernir espiritualmente. Y la respuesta viene en 2 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16, ¿sí? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, la mente del Mesías. La mente del Mesías no es nada más que su Espíritu Santo. No vamos a decir ahora que hay que la mente de Cristo es otra que el Espíritu Santo. No, viene siendo la misma mente del Señor. Y si traducemos Ruach HaKodesh, viene siendo también la mente de la santidad. Yeshua es la santidad, la mente, su Ruach. Entonces, volviendo. ¿Qué es la Neshama? Es la que nos hace entender los designios de Dios que solo se pueden discernir espiritualmente, que no podíamos entender porque no teníamos la mente ni conocíamos los designios de Dios, pero ahora tenemos la mente de Cristo. Entonces, la mente de Cristo es, el equivalente de lo que se sale en el texto como Neshama. Entonces, traduciendo de nuevo este versículo, diría, lámpara de Dios es la mente del Adán, porque Pablo mismo explica quién es el postrer Adán. Entonces, la revelación. Una vez que nosotros ha sido quitado el velo, podemos decir que el postrer Adán es la luz del mundo. Y esto dice en 1 Corintios 15:45. Vamos rápidamente. Dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí la palabra espíritu es Neshama. Allá en Génesis está como Nishmat, que viene de Neshama, de la vida. Entonces, el postrer Adán iba a ser esa Neshama de la vida. De acuerdo a lo que nos dice el Evangelio. Bien, entonces, una vez que hemos entendido quién es la luz del mundo, que no se trata del primer Adán, sino se trata del postrer Adán, que era la luz del mundo, ahí radica el pecado del concebir. El objetivo real del enemigo, al introducir la muerte y el pecado en Eva, no fue solamente destruirles a ellos. La intención que iba por detrás era la de apagar la luz del mundo. Él pensó que destruyendo el primer Adán ya se había ganado la victoria y había vencido. Pensó que ahí terminó, pero no. Ya sabemos que vino el postrer Adán y él se introdujo su mente en nosotros, que era el objetivo de él, para que nosotros vivamos en sus mandamientos. ¿Sí? Entonces, el objetivo real del enemigo al introducir la muerte y el pecado en Eva fue el de apagar la luz del mundo. Apagar la luz del mundo. Y ahí radica el pecado de concebir. Y vamos a ver qué nos dice en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice, vamos desde el 13 para agarrar contexto. Porque Adán fue formado primero, después de Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces aquí, ¿sobre quién recae la culpa? Sobre la mujer. La mujer fue engañada, a la mujer se le hizo olvidar y ella incurrió en transgresión. Entonces vamos a volver por acá. Entonces, por esto es la deuda que tiene al concebir, porque a través de ella se introdujo la amenaza de muerte a la luz del mundo. A través de ella se empezaron a parir hijos para muerte, por lo que hablamos antes. El acceso a la vida eterna
en la santidad de Dios estaba negado. De modo que todos los hijos que nacieran delante de Eva, es decir, desde Eva para adelante, iban a nacer para muerte. Y por eso es deudora. Por eso tenía que presentar un sacrificio. Y de ahí viene el pecado. Porque los hijos que nacieren a través de ella, nacían inevitablemente, casi que inevitablemente para muerte. Sí, ahí radica todo. La amenaza de muerte a la luz del mundo, que era apagar la luz del Mesías, evitar que nazca o que no termine con su cometido, se introdujo a través de ella. Pero la historia no se queda ahí. Pero, si se fijan en el título, ya ha cambiado. Ahora se llama el milagro de concebir. Entonces vamos a ver cuál es el milagro ahora que estamos en Yeshua. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fidelidad, amor y santificación con modestia. Entonces, ya entendemos. ¿Se salvará de qué? De aquella deuda por la cual ella introducía la muerte al mundo. No porque hubiera alguna mala intención de ella, sino porque desde que el enemigo arrojó esa basura, la creación se echó a perder, fue sujetada a vanidad. Entonces dice, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en la fidelidad, en el amor y la santificación con modestia. Entonces, esto no se trata de salvación, no es que la mujer teniendo hijos va a ser salva. No estamos hablando de esa salvación. Estamos hablando en este contexto. Será puesta en libertad. ¿En libertad de qué? De aquella deuda que pesaba sobre ella, de introducir la muerte al mundo. Entonces, ahora en Yeshua ya no pare para muerte, ya no pare hijos para muerte, sino que en la luz del mundo ella pare hijos para vida eterna, si es que permanecemos en la luz del mundo. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre antes y ahora. Incluso este sacrificio es el que Yeshua vino a consumar. También incluyó esto dentro de esa categoría. La pena de muerte que pesaba sobre la mujer, esa deuda desde la creación, también fue pagada. Así la mujer fue reconstituida y restituida para siempre. ¿Sí? Es emocionante. Entonces, así también la mujer fue reconstituida y restituida por el Mesías. Y ahora vamos un poquito más allá, un poco más profundo. ¿Quién también toma el aspecto o la figura de mujer en la Biblia? La iglesia. Entonces, si vamos un poquito más allá, la iglesia, a través del camino abierto por Yeshua HaMashiach, ya no crea hijos de religiosidad, ya no crea hijos que se envuelven en mantos religiosos y en mandamientos de hombres, en dogmas de hombres que conducen a la muerte, porque está escrito, maldito el que no pone o el que añade estas palabras, el que no permanece en estas palabras, sino que a través del sacrificio de Yeshua, la mujer que viene siendo la iglesia, ahora da a luz hijos en perfecta fidelidad. Y eso nos dice Isaías 54. Voy a leerle rápidamente para ir terminando. Isaías 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canciones y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. ¿Sí? La que no podía dar a luz, la que estaba inhabilitada, la que estaba incompatible con la santidad, que se regocije, porque llegó su momento de procrear hijos para vida eterna. Amén. Entonces, se desconectó aquí. Un momento. Ya no puedo compartir pantallas, pero bueno. En eso termina el estudio de hoy. La restitución y la restauración de la mujer
como vaso más frágil, como coheredera de la gracia, que ahora da hijos para vida eterna, y no solamente en el plano biológico, sino también en el plano espiritual, ¿sí? Y una cosa más que quería añadir, ¿por qué el hombre, por qué cuando se pare un hijo, 40 días y por qué cuando se pare mujer, 80 días? Pues como vieron, la escritura no dice nada y hay que respetar la solemnidad de la Torá cuando no se menciona sobre algo, no podemos decir que esto es así o tal, hay que respetar esa solemnidad y hay que respetar ese silencio. Dios lo revelará en su momento. Pero ¿qué voy a compartir? No diciendo que esto sea la verdad absoluta, sino que es una posibilidad. Era el doble en, vamos a volver por acá, a ver, aquí está. Era el doble en la mujer, porque cuando se paría una mujer, se estaba introduciendo otro vientre en el mundo que pueda dar a luz otro hijo en muerte. Y en el varón no, pues porque por sí solo él no puede albergar vida. La mujer tampoco, pero a través de ella se introducía nuevamente el pecado al mundo. Entonces eso se puede decir ahora, pero repito, no voy a decir que esa es la razón con la cual Dios estableció ese parámetro. Y biológicamente también se puede decir, y hay fundamentación científica, que el embrión de la mujer tarda más en desarrollarse que el del varón. ¿Sí? El embrión de la mujer tarda más en desarrollarse que el varón. Entonces también podemos decir por ese lado que el periodo necesita ser el doble, por ese, digamos, porque el cuerpo transmite más nutrientes, más dificultad, puede ser por ahí. Pero repito, vamos a respetar la solemnidad de la escritura cuando no da la explicación certera sobre ello. Y ahora sí respondiendo a la pregunta, ¿se necesita hacer sacrificios cuando se da luz ahora? Claro que no, claro que no. Como vimos, Yeshua vino a hacer un sacrificio una vez y para siempre, nuestro sumo sacerdote perfecto, sin mancha, inmaculado, que no necesita ofrecer sacrificios por él ni por los del pueblo, sino que ya lo ha hecho y ha consumado todo. Y entonces, ¿cómo guarda la mujer estos días de santificación? Como dije antes, no se podía acercar al santuario porque los elementos que estaban en el tabernáculo eran expresiones mismas de la santidad de Dios. Después del tabernáculo pasó al templo y después del templo nosotros mismos fuimos constituidos por templo. Entonces, ¿cómo podría una mujer escapar de ella misma, del templo, si ahora ella es el templo? Pues no se puede, ¿sí? Entonces, si es que están en un periodo de gestación, o si lo van a tener, o si conocen a alguien, pues bien harían en meditar en esta sabiduría, que el mundo la tomó, la hizo como suya y ahora nuevamente desechada. Recuerden que ningún mandamiento es para nuestro mal, ni porque Dios no tiene nada que hacer, sino que es poder de salvación para todos los que en Él creen. Entonces, estos periodos de días siguen intactos, porque la mujer queda incompatible con la santidad. Pero una vez que es recompatibilizada, después de estos días y por el sacrificio, está todo completo. Amén. Si alguien tiene una pregunta, por favor. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, Galito. A ver, mijo. Vos tienes ahí el control. Si nos pones a todos un ratito. Ya. Neshama y Ruach, sí, es lo mismo.
Es el espíritu de la santidad de Dios. Y ahora déjenme habilitarles a todos. Bueno, muchas gracias. Qué lindo verles a todos. Aunque no les veo su rostro, me imagino las circunstancias. Les bendigo a todos. Le doy gracias al Eterno